Entonces, la ley 1178 básicamente es la ley SAPCO, que está enmarcada en lo que es el funcionamiento, administración y control gubernamental de todos los funcionarios públicos. Por ejemplo, esto ha sido emitido por la Gaceta el 20 de julio de 1990, con una finalidad específica. ¿Cuál? Esta ley de administración y control gubernamental tiene 8 capítulos, de los cuales el primer capítulo nos habla de la finalidad y ámbito de aplicación. Cuando hablamos de la finalidad y el ámbito de la aplicación, estamos hablando de que esta ley regula los sistemas de administración y de control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública, con el objeto de programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Disponer de información útil, oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y los estados financieros. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma la plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos, sino por los cuales le fueron confiados y la aplicación con respecto al resultado. También desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Por tanto, cuando hablamos del capítulo número 2, estamos hablando de los sistemas de administración y de control. Por otro lado, tenemos en el capítulo número 3 la relación de los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. En nuestro capítulo 4 vamos a hablar de las atribuciones institucionales. En el capítulo 5, la responsabilidad por la función pública. En el capítulo 6, del funcionamiento de la Contraloría General del Estado. En el capítulo 7, de la jurisdicción coactiva fiscal. Y por último, en el capítulo 8, hablaremos de las abrogaciones y derogaciones. Muy bien. ¿Qué es la ley 1178? La ley 1178 es una norma que expresa un modelo de administración por resultados para el manejo de los recursos del Estado. Establece sistemas de administración y control que se interrelacionan entre sí y con los sistemas nacionales. Establece el régimen de responsabilidad por función pública. Por otro lado, tenemos la finalidad de la ley 1178. Primero, administrar la captación y uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Disponer de la información útil, oportuna y confiable. Todo servidor público asume responsabilidad por el logro de objetivos, forma y resultados. Desarrollar la capacidad administrativa. Por otro lado, tenemos el ámbito de la aplicación como tal. Tenemos específicamente a las entidades del sector público. ¿Dónde se aplica? En las entidades del sector público. En las unidades administrativas, legislativas, judiciales, cortes electorales, organizaciones en las que el Estado tiene mayoría patrimonial, persona que recibe recursos del Estado para poder manejarlos lícitamente.
¿no? ¿Qué es el CISPLAN? El CISPLAN está relacionado con el SNIP, ¿ya? Que netamente va a ir a programar y organizar para ejecutar las operaciones dentro del sistema de admisión personal. ¿Qué implica esto? El sistema de programación de operaciones está enmarcado dentro de lo que es el sistema de administración de personal, ¿ya? Obviamente esto es para programar y organizar y ejecutar las operaciones que están enmarcadas en la ley o en sus deberes como funcionario público. Eso es muy importante, ¿ya? Conforme a eso, tenemos que tomar en cuenta que estos planes estratégicos de cada entidad concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, que es el CISPLAN, tenemos que tomar en cuenta los resultados concretos a alcanzar en un corto y mediano plazo, en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar. Todo ello va a estar en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de preinversión e inversión. El proceso de programación de inversiones deberá responder a proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, es muy importante tomar en cuenta lo que es el CISPLAN, ¿ya? Lo que es el CISPLAN y el Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el Sistema Nacional de Planificación es el CISPLAN y el SNIP es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Lógicamente, el SNIP engloba lo que es el sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa y el sistema de presupuesto, ¿no? Lógicamente, estos están detallados en la programación y en la organización, ¿ya? Y tenemos, para ejecutar las operaciones, tenemos el sistema de administración de personal, ¿ya? En este caso, este sistema de organización administrativa se va a definir y ajustar en función a la programación de operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o suspensión de las entidades en seguimiento de los siguientes preceptos a tomar en cuenta, por favor. Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de gobierno. Las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución y cumplimiento, y se desconcentrará o descentralizará la ejecución de las políticas y el manejo de los sistemas de administración, ¿no? Entonces, toda entidad pública organizará internamente en función a sus objetivos, a su naturaleza, a sus actividades. Los sistemas de administración y control se la realizará en base a la norma y se la realizará también de forma interna, conforme al 1178. Ahora, el sistema de presupuesto
proveerá en función a las prioridades de la política gubernamental. Los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos, entonces se los realizará monetariamente, ¿ya? Tomando en cuenta la programación de estas operaciones, ¿sí? Tomando en cuenta la ejecución de estas operaciones y de la organización administrativa adoptada. Obviamente, esta se sujetará a los siguientes preceptos legales. Por ejemplo, las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o transferencias de los tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a disponibilidad de sus recursos, a las condiciones del financiamiento debidamente contraídos y a los límites legales presupuestarios, no pudiendo transferir gastos de inversión a funcionamiento, que es muy importante, ¿no? Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos ingresos provengan exclusivamente por la venta de bienes con la prestación de servicios financiarán con tales ingresos sus costos de funcionamiento. Obviamente esto tienen que hacerlo con aportes propios del mismo financiamiento para esas inversiones y el servicio de su deuda, ¿no? Entonces, estos presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades públicas de intermediación financiera sometidas al programa monetario del gobierno y a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos son indicativos de sus operaciones de funcionamiento, que es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta este sistema de presupuesto. ¿Por qué? Porque este va a ejecutar todos los presupuestos de gastos de las identidades señaladas en los incisos correspondientes a cómo hemos ido trabajando, ¿no? Por ejemplo, para controlar, para ejecutar y para programar y organizar, ¿no? Entonces, muy importante. Este sistema de administración de personal, ya, este sistema de administración de personal siempre va a procurar la eficiencia en la función pública, siempre, ya, determinando los puestos de trabajo efectivamente necesarios. Obviamente, estos puestos de trabajo, lógicamente, tiene que hacerlo en base a los requisitos del cargo o del puesto que se le va a otorgar a un ser humano, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para proveer todo el material y para implementar regímenes de evaluación y de retribución del trabajo desarrollado, obviamente, según a las capacidades y aptitudes de las y los servidores públicos, estableciendo los procedimientos para el retiro de los mismos. Es decir, este sistema de presupuesto está enmarcado directamente con lo que es el sistema de administración de personal. Este sistema de administración de personal tiene que enmarcar a un funcionario conforme a los requisitos, a la capacidad que tenga en un determinado cargo o en un determinado puesto. ¿Por qué? Porque ese funcionario o ese servidor público tiene que hacer su trabajo efectivamente. Si ese funcionario no hace su trabajo efectivamente, pues lógicamente el sistema de presupuesto está fallando, conforme a lo que es el sistema de administración de personal. Lógicamente, si el funcionario falla, entonces va a ser pasible a un retiro del mismo cargo. Entonces pueden llevarle a otro cargo, qué sé yo, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta que el sistema de presupuesto está relacionado con el sistema de administración de personal. Ahora, lógicamente, esto conlleva también una relación directa con el sistema de administración de bienes y servicios, donde se establece la forma de contratación a esta persona,
¿ya? En el sistema de presupuesto, por ejemplo, dice tenemos $100,000 para gastar en el año. Necesitamos 3 trabajadores, un auditor, un contador y necesitamos un cajero. Entonces, el sistema de presupuesto dice eso. Este sistema de administración de personal, ¿qué va a hacer? Va a elegir quién es apto para el cargo, ¿no? Y este sistema de administración de bienes y servicios va a establecer la contratación. Dirá, lo vamos a contratar para 6 meses, para un año y demás, ¿no? Entonces, este sistema de administración de bienes y servicios se va a encargar de la contratación como tal, bajo los parámetros y requerimientos que tiene la empresa, que tiene la institución, ¿no? Obviamente va a hacerlo esta contratación en base al manejo y la disposición de bienes y servicios que posee la institución financiera o la institución bancaria o en este caso la institución pública, ¿no? Se sujetará a los preceptos siguientes. Primero, previamente se va a exigir la disponibilidad de los fondos. Si no hay plata, pues no se le va a contratar, ¿no? ¿Qué compromete o definirá las condiciones de financiamiento? ¿Será que le van a pagar quincenal, mensual o tal vez si es consultor en línea le van a pagar, digamos, después de 3 meses, después de un mes y medio, qué sé yo, ¿no? Dependiendo, digamos, de la contratación que se realice, ¿no? Obviamente marcado en lo que es la MAE. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta los términos de pago, ¿no? La competitividad, la decisión de contratación va a ir obviamente relacionado con la calidad oportuna que presente ese funcionario público, ¿no? Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten con los fines previstos en la programación de operaciones y realizarán el mantenimiento preventivo de todos los archivos que ellos utilicen, identificando obviamente los responsables para su manejo. Esta reglamentación que tiene que existir siempre en el sistema de administración de bienes y servicios, también tiene que existir en el sistema de administración de personal, porque es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar en función de las necesidades específicas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas entidades van a ser privadas. Obviamente van a manejar dineros del Estado, ¿no? Entonces se tiene que tomar en cuenta que tiene que haber un buen contrato, tiene que haber una buena autorización legal y específica en donde se cumpla con todas las operaciones pertinentes, ¿no? Ahora, cuando hablamos de lo que es el sistema de tesorería y crédito público, estamos hablando de un sistema de financiamiento o crédito público que va a programar los compromisos, las obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. Aplicará los siguientes preceptos generales. Primero, toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año será contraída por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado por cuenta del Tesoro Nacional o de la entidad financiera que asume la responsabilidad del servicio de la deuda respectiva. Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada entidad con sujeción a la programación financiera fijada con la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sistema de contabilidad integrada, incorporará a las transacciones presupuestarias y financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los gastos expresados en términos monetarios. Obviamente, este sistema contable específico debe tener cada entidad o conjunto de entidades similares. Obviamente tienen que responder a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos operativos, ¿no? Y gerenciales, respetando lógicamente los principios y las normas de esta aplicación general, ¿no? Obviamente,
este sistema de contabilidad integrada va a ir enmarcado en lo que es las acciones del Estado en los cuales va a medir los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, estos 4 más el sistema de control gubernamental están directamente relacionados, ¿no? Lógicamente con el sistema de presupuesto, el sistema de organización administrativa y el sistema de programación de operaciones. Por tanto, cuando hablamos del control gubernamental, tendrá por objetivo, ya, mejorar la eficiencia en la captación y el uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado. La confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos, los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuentas oportunas de los resultados de su gestión y la capacidad administrativa para impedir o identificar y o comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Entonces, este sistema de control gubernamental tiene que trabajar como una hormiga porque tiene que estar viendo a todos estos sistemas de administración que cumplan su oficio. Ahora, por otro lado, tenemos que este control gubernamental, ya este control gubernamental se va a aplicar como un sistema de control interno, ¿ya? Que comprenderá los instrumentos de control previo y posterior incorporados al plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimientos de cada entidad, ¿ya? Y sobre todo una auditoría interna que le va a ayudar a determinar si está funcionando bien el trabajo que están realizando eficazmente o en este caso negligentemente, ¿no? Entonces, este sistema de control gubernamental ya es también un sistema de control externo, ya posterior que se aplicará por medio de una auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas. Por tanto, este sistema de control gubernamental tiene la atribución de realizar sí o sí una auditoría interna y solicitar una auditoría externa, ¿no? Entonces, muy importante tomar en cuenta que todo esto está relacionado, ¿sí? Muy bien.